Conocemos a un sinfín de killers que han actuado durante décadas en los Estados Unidos. Hablo de asesinos de la talla de Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez o John Wayne Gacy, por citar solo algunos de los múltiples que han existido en la historia. Sin embargo, ¿sabríais decirme quién es el mayor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos? Pues quédate conmigo y acompáñame en esta historia porque te prometo que te va a dejar sin habla. Hasta la fecha, Samuel Little es el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Este hombre confesó al FBI haber acabado con la vida de 93 mujeres entre 1970 y 2005. Los investigadores, sin embargo, solo pudieron probar 50 de sus crímenes, y lo peor de todo es que fue detenido por una cuestión que nada tenía que ver con aquello. Samuel Little falleció en prisión a los 80 años el 31 de diciembre de 2020. Pero ¿quién era exactamente Samuel Little y cómo pasó desapercibido? ¿Cómo fue capaz de acabar con la vida de 93 mujeres durante 35 años? Vamos a adentrarnos en este caso sorprendente. Samuel Little tuvo una infancia bastante dura, no tenía padre y su madre terminó abandonándolo. Esto hizo que a los 13 años terminara en un reformatorio después de haber robado una bicicleta. Empezó a encadenar así delitos menores a los 16 años. Con 20 años, este hombre salió del reformatorio y empezó a trabajar en un cementerio. Sin embargo, la estabilidad le duró bastante poco y siguió cometiendo otros delitos. En 1961 fue la primera vez que pisó la cárcel. Fue condenado por robar en una tienda de muebles. Fue sentenciado a una pena de 3 años y salió de la misma en 1964. Apenas 2 años después de estar en libertad, Samuel volvió a ser arrestado, esta vez por haber atacado a una mujer. Hay que destacar que durante todo este tiempo, este señor se dedicaba a vagar por los diferentes estados, no solía pasar demasiado tiempo en un sitio fijo. Samuel Little terminó instalándose en Miami y fue allí donde cometió su primer asesinato. Fue la víspera de Año Nuevo de 1970. Aquel día este hombre acabó con la vida de una mujer en un coche, la asfixió y posteriormente la enterró. Durante los siguientes 3 años, Samuel sembró el terror no solo en Miami, también en otras ciudades porque era algo que le caracterizaba. Actuaba en diferentes puntos de los Estados Unidos, acabó con la vida de varias mujeres y atacó a otras tantas. En 1976, 6 años después de haber cometido su primer crimen, Samuel volvió a actuar en Missouri esta vez. Una mujer le acusó de haberla agredido. Esta mujer tuvo suerte, consiguió llegar a la policía y explicó que había sido agredida brutalmente por este hombre, que primero la golpeó y después intentó asfixiarla. Por estos hechos fue condenado a 3 meses de cárcel. Pasados estos meses, Samuel vuelve a salir una vez más a la calle y en 1980 se le vuelve a relacionar con otros 2 ataques a mujeres. Sin embargo, no hubo pruebas contra él y en este caso no hubo sentencia condenatoria por su parte. Pero en 1984 vuelve a actuar en San Diego, se propasa con una mujer y vuelve a ser arrestado. Por esta última condena cumpliría otros 2 años más de cárcel y una vez más volvió a ser puesto en libertad una vez cumplida la misma. En 1987 se muda a Los Ángeles y allí comete otros 10 asesinatos. Fue encadenando crímenes desde aquí hasta 2005. Tras varias décadas sin noticias de Samuel Little, la policía empieza a buscarle por un tema relacionado con sustancias ilegales. Los investigadores le encuentran en un refugio para personas sin hogar en Kentucky. Es extraditado a California y es en Los Ángeles cuando empiezan a tomarle las huellas y el ADN. A partir de este momento comienzan las sorpresas. El ADN extraído de Samuel resulta que coincide con 3 casos sin resolver, con 3 asesinatos de 3 mujeres que tenían los mismos signos de violencia, de haber sido asfixiadas. En un primer momento este hombre negó tener nada que ver, pero la prueba era más que evidente, pues su ADN estaba en el escenario de los 3 crímenes.
El juicio por estos 3 asesinatos contra Samuel Little fue en 2014. Pese a que él se declaró no culpable, el jurado consideró que era culpable y fue condenado por tanto a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de recibir la libertad condicional. En ese momento se decide además que se le traslade a la prisión estatal de California. Pero lo peor estaba por descubrirse. Os he dicho que Samuel era el asesino en serie hasta ahora más prolífico de los Estados Unidos y sin embargo os he nombrado apenas algunos asesinatos de los que cometió. Pues bien, la policía empieza a investigar a fondo y descubre que este hombre habría acabado con la vida de muchísimas mujeres más en 37 ciudades de 15 estados diferentes. El traslado de Samuel Little a la prisión estatal de California fue clave, como también lo fue la intervención de un ranger de Texas. En 2018 tuvo una corazonada cuando leyó que el FBI había imputado a Samuel Little por el asesinato de 3 mujeres que hasta ese momento estaba sin resolver. En ese momento el ranger recordó un caso de una mujer que había sido estrangulada en 1994 y cuyo autor nunca apareció. Empezó a comprobar, a tirar del hilo y descubrió que durante esa época Samuel Little vivía en el mismo lugar, por lo que podría estar en el mismo sitio, y decidió entrevistarse directamente con este hombre. En aquella entrevista con el ranger, Samuel se abre y le dice que está en prisión por cargos que él no ha cometido. Niega tajantemente ser un acosador y entonces este agente cambia y le dice: yo sé que no eres un acosador y que lo que eres es un asesino. En ese momento a Samuel se le dibuja una amplia sonrisa. Parece que era lo que estaba esperando escuchar. En ese momento Samuel dice: no creo que haya otra persona en el mundo que haya hecho lo que a mí me gusta hacer. No es un honor, es una maldición. Una frase que dejó al ranger con la boca abierta. Hubo que esperar, por tanto, hasta 2018 hasta que este ranger apareciera en el caso para que Samuel Little fuera confesando los 93 crímenes que había llevado a cabo durante 35 años. Los investigadores no daban crédito. Samuel Little fue señalando punto por punto los lugares en los que había acabado con sus víctimas. Fue diciendo cuántas víctimas había ido asesinando en cada uno de los estados, porque, como os he dicho anteriormente, campaba a sus anchas. Además, demostró tener memoria fotográfica y fue capaz incluso de hacer retratos de las casi 100 víctimas con las que acabó a lo largo de 4 décadas. Era capaz incluso de explicar la ropa que llevaban en el momento en el que ocurrieron todos los hechos. Samuel acuerda entonces con los agentes que va a confesar todo paso por paso si le prometen que le van a trasladar a la prisión que él quiere. Los agentes aceptan, le dan pinturas y le dan papel. Es entonces cuando empieza a dibujar los rostros de las casi 100 mujeres con las que acabó. En un primer momento los investigadores estaban confusos, llegaron a pensar incluso que se trataba de una broma, pero como no tenían nada que perder y había muchos casos de mujeres desaparecidas y con sus casos sin resolver, los publicaron y muchas fueron las familias que las reconocieron, por lo que empiezan a pensar que efectivamente Samuel Little es el mayor asesino en serie de los Estados Unidos. Samuel Little se mostró en todo momento frío, calculador, dando un sinfín de detalles de lo que había ocurrido, como si disfrutara rememorando cómo había acabado con la vida supuestamente de 93 mujeres. Además, a raíz de que este hombre empezó a salir día tras día en los medios de comunicación, muchas fueron las mujeres que fueron a la policía porque le reconocieron este señor las había atacado en algún momento entre 1970 y 2005. Este hombre explicó entonces, por si los investigadores tenían alguna duda, cuál era su modus operandi. Se decantaba por mujeres jóvenes y además frágiles, vulnerables, para que no pudieran defenderse. Trataba siempre de elegir a chicas marginadas o que vivían alejadas de sus familias para que la policía no investigara. Una vez conseguía atraerlas a su terreno, para ello usaba sustancias ilegales o cualquier adicción que las chicas pudieran tener, les daba un fuerte golpe hasta noquearlas y a continuación las asfixiaba.
Una vez asesinada a su víctima, Samuel Little hacía las maletas y huía del estado en el que había cometido ese crimen con el fin de que si la policía, como iba a ocurrir, investigaba, no dieran con él. Años después de haber cometido estos 93 crímenes, de los que la policía solo pudo corroborar 50, Samuel llamaba a sus víctimas bebés. Explicó que las mataba porque solo quería que terminaran llorando en sus brazos. Nunca jamás demostró remordimiento. De hecho, llegó a decir: si Dios me ha hecho así, ¿por qué cambiar? Su confesión no llegaría, como os he dicho, hasta 2018 y 2 años después, el 31 de diciembre de 2020, Samuel Little, el mayor asesino en serie hasta ahora de los Estados Unidos, murió en un hospital a los 80 años por causas naturales. Un caso horrible, espeluznante y que nos deja muchas preguntas en el aire, sobre todo la más importante: cómo pudo pasar este hombre desapercibido y cómo durante 35 años pudo acabar con la vida de 35 personas sin que ningún oficial de policía consiguiera pararlo, y eso que durante décadas sí que fue denunciado por ciertos ataques a mujeres. Un caso que nos deja la puerta abierta para que reflexionemos y estas horribles historias no vuelvan a ocurrir nunca más.